Muy buenas noches, mis queridos hermanos y amigos. Les habla Martín Ledesma y queremos compartir un tema nuevo en esta hora. Bendito sea el Señor. No sin antes recomendarle que se suscriba a nuestro canal, que le dé like, haga su comentario y comparte el video con los amigos de WhatsApp, con los amigos de Facebook. Recomiéndale el mensaje en esta noche. Bendito sea el Señor. Quiero comenzar leyendo la Escritura y vamos a hablar sobre el tema ¿qué significa confesar a Jesús para salvación? En la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículo 9 y 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y cree en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El verso 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Quiero definir la palabra confesar. Viene del griego homologeo, que quiere decir asistir, pacto, reconocimiento, profesar, prometer, confesar, declarar o hacer. Pero en el texto de Romano, la palabra o el sinónimo que se apega es reconocer o reconocimiento. Bendito es el Señor. En la versión PTD, Romano 10:9 dice, serás salvo si confesare abiertamente que Jesús es el Señor y si cree de todo corazón que Dios le levantó de los muertos. Pues Dios te aprobará si cree de todo corazón y te salvará si con tu boca lo confiesas abiertamente. O sea, lo que quiere decir aquí es que si nosotros abiertamente, o sea, en público, reconocemos que servimos a Jesús, reconocemos a Jesús donde quiera que vamos, aleluya, eso significa que nosotros nos mantenemos, aleluya, apartados para el Evangelio, caminando bajo los estatutos y decretos del Evangelio. Entonces, viene la salvación cuando permaneciendo, confesando a Cristo o abiertamente anunciando a Cristo, seremos salvos. El Nuevo Testamento de Navarra es una versión que viene del griego. Romano 10:9 dice, porque si confiesas con tu boca Jesús es Señor. Escuche bien cómo cambia aquí. Si confiesas con tu boca Jesús es Señor y cree en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, te salvará. Aleluya. Entonces, es por esto que el texto bíblico lo que quiere decir es que si usted abiertamente reconoce a Jesús sin avergonzarse, como predicamos el último tema, que el Evangelio no debe ser una vergüenza para nosotros. Entonces, si usted confiesa a Jesús abiertamente, entonces será salvo. Me llama mucho la atención lo que el apóstol Pablo le dice a los Corintios, primera carta a los Corintios 12:3, dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. O sea, que todo aquel que confiesa a Jesús como su Señor es porque tiene el Espíritu Santo. Aleluya. Es porque el Espíritu Santo está dentro de él. Y por medio del Espíritu Santo es que nosotros podemos decir que Jesús es el Señor. Alabado es el Señor. Deuteronomio en su capítulo 30, verso 14, nos da un principio
alabado sea el Señor, que nos va a ayudar a nosotros a comprender más esto que estamos hablando. Dice así Deuteronomio 30:14, dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Si usted puede notar, cuando nosotros somos verdaderos creyentes, guiados por el Espíritu Santo, nosotros nos empapamos bien de la palabra, nosotros escudriñamos la Escritura y está en nuestra mente y en nuestro corazón. Aleluya. Y si la cumplimos, el Espíritu de Dios está en nuestras vidas, y por medio de que esta palabra está sembrada en nuestro ser, en nuestro corazón, es que nosotros podemos reconocer que Jesús es el Señor. Más adelante vamos a seguir aprendiendo más acerca del texto. Según el apóstol Pablo, ¿quién es el que lo llamó a predicar? ¿Quién fue el que le hizo el llamado al apóstol Pablo? ¿Quién fue que llamó a este hombre a que se convirtiera del fariseísmo al cristianismo? Alabado sea el Señor. Para esto tenemos que ir al libro de los Hechos, capítulo 24, versículo 14. Allí encontramos una pista de quién fue que llamó a Pablo. Dice así la Escritura: por esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que hay en la ley y en los profetas están escritas. Bendito sea el Señor. Fíjense que aquí el apóstol Pablo está diciendo que a él lo llamaban hereje por lo que él predicaba. ¿Qué era lo que predicaba Pablo por la cual lo llamaban hereje? Es muy buena pregunta. Porque Pablo decía que Jesús es Dios en la condición de hombre, y por esto lo llamaban hereje. Aleluya. Por eso es que el texto dice: por esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Y Pablo apela a la ley y a los profetas, aleluya, de que lo que él predicaba no era más que el cumplimiento profético de lo que estos habían hablado con anterioridad. Hechos 22:12 dice la siguiente manera: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley y que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, el verso 13 dice, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recibí la vista y lo miré. El verso 14 dice, y él dijo: el Señor de vuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca, porque será testigo suyo a todos los hombres de lo que ha visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Esta es la razón de ser porque a Pablo le llamaban hereje. Porque Pablo se bautizó en el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. Y dice que fue el Dios de sus padres que lo llamó. Ahora bien, vamos a ver cuál es el Dios de los padres que llamó a Pablo. ¿Cuál es el Dios de los padres? ¿Cuál Señor es Jesús para Pablo? ¿Cuál Señor Jesús para Pablo? La cual proclamó a los judíos que estaban en Roma que debían confesarlo para ser salvos. El testimonio del ángel, vamos a ver el testimonio del ángel sobre Juan el Bautista.
dada a Zacarías cuando entró a ofrecer un sacrificio. Lucas capítulo 1, versículo 11. Dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verlo, y le sobrevino temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un niño, y llamará su nombre Juan, y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque él será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será llamado lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Y irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres sobre los hijos, y de los rebeldes a la prudencia, y de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Fíjate que cuando la profecía del nacimiento de Juan, alabado sea el Señor, dice que este será grande delante de Dios. ¿Y delante de quién fue que Juan vino bautizando? Delante de Jesús. Bendito sea el Señor. Dice, irá delante de él y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. ¿Y a quién se convirtieron los judíos? A Jesús se convirtieron. Aquí el ángel está diciendo que Jesús es el Señor Dios de Israel. Alabado sea el Señor. Pero el ángel le dijo eso. Pero cabe una pregunta. Para los judíos, ¿cuál es el Señor Dios de ellos? Éxodo 3:14 dice, y respondió Dios a Moisés, dice, yo soy el que soy. Y dijo, así dirá a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés, así dirá a los hijos de Israel, Jehová el Dios de vuestros padres. O sea, que el ángel le dijo a Zacarías que el Dios de vuestro padre, aleluya, es el que él iba a preparar el camino. Alabado sea el Señor. Porque Éxodo dice, Éxodo 3:14 dice y 15, que Jehová es el Dios de sus padres. Isaías 37:16 dice, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel que mora entre los querubines, solo tú eres Dios entre todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Bendito sea el Señor. Si notamos, Jehová Dios es el Dios de Israel. El testimonio de Juan el Bautista. Vimos el testimonio de Zacarías al nacimiento de Juan. Vamos a ver qué dijo Juan. ¿Cuál fue el testimonio de Juan? Juan 1:23 dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad camino al Señor, como dijo el profeta Isaías. Esto surge a raíz de una pregunta. Los fariseos le mandan a preguntar a Juan, dinos tú quién eres. ¿Eres tú el Mesías? No. ¿Eres tú Elías? No. Dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Prepara camino al Señor, como dijo el profeta Isaías. Ahora bien, ¿quién dijo el profeta Isaías que vendría? Porque Juan está apelando a la profecía de Isaías. Isaías 43:10 dice de la siguiente manera, voz que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Entonces, ¿a quién fue que Juan le vino preparando el camino? A Jehová, que se manifestaría, dice el 5, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. O sea, es algo como que va a chocar a mucha gente, pero es la realidad. Aleluya. A quien Juan vino preparándole el camino
fue al Dios de Israel, que dijo que se manifestaría. Por eso es que no nos cansamos de decir que Dios fue manifestado en carne. Dios como espíritu no se puede ver, pero cuando se manifestó en carne, sí fue visto por todos ellos. El testimonio mismo de Jesús acerca de Juan, cuando Juan estaba preso, alabado sea el Señor, Jesús estaba haciendo muchos milagros y los discípulos de Juan le dijeron: Señor, el que tú bautizaste anda bautizando en el Jordán y por donde quiera. Y le dice Juan: vayan y díganle si él es el que había de venir o esperamos otro. En Lucas capítulo 7 verso 18 encontramos esta parte. Dice: los discípulos de Juan se acercaron, le dijeron la nueva, y Juan lo llamó aparte y lo envió. El 18, el 19. El 20 dice: cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos otro? Jesús sale afuera y sana enfermo de plagas, espíritu malo y ciego. Y a los ciegos les devolvió la vista. Y respondió: díganle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados. Dice: bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Ahora, ¿quién vendría que traía estas señales? Eso es importante tomarlo, porque tanto Juan como Jesús, que le envía el mensaje mediante su mensajero, apelan a una profecía. La profecía está en Isaías 35, verso 2, 4, del 5 al 8. Dice, Isaías 35, 2 dice: ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Si van a ver la gloria es Dios haciéndose presente o visitando a su pueblo. Decíalo de corazón apocado: esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Fíjate que los milagros iban a ocurrir cuando Dios se manifestara en carne. Alabado sea el Señor. Eso es lo que dice el profeta Isaías. Dice el verso 5: entonces los ojos de los ciegos se abrirán, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como el ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrente en la soledad. Y habrá camino y calzada, y será llamado camino de santidad. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿qué significa esto? Según lo que hemos tratado, lo que Juan le dijo, lo que Jesús le mandó a decir a Juan es que a quien él vino a preparar el camino es aquel que cuando él se manifestara, los ojos de los ciegos van a ver, los leprosos son limpiados y a los pobres les anunciaron el evangelio. Según el profeta Isaías, es Dios mismo que vendría a salvarnos. Aleluya. Dice: Dios mismo vendrá y os salvará. Bendito sea el Señor. Juan 12:12 dice: al siguiente día, grande multitud que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús había venido a Jerusalén, tomaron ramas y le salieron a proclamarlo. Y le dijo: Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí que tu rey viene a ti montado sobre un pollino de asna. Esta cosa no la entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron que estas cosas estaban escritas acerca de él y que las había hecho. Mateo 2:2 dice, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto y venimos a adorarle. Al único que se adore es a Dios. Y fíjate que aquí había un rey que venía montado en un pollino, hijo de asno. ¿Cuál es el rey? ¿Cuál profecía se cumple aquí? Bueno, Zacarías capítulo 9, verso 1. Dice: porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres y toda la tribu de Israel. ¿Ves que
si la Biblia dice que a Jehová lo íbamos a ver. Zacarías 9:1. El 9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un pollino, hijo de asno. Este rey que vino es el mismo Dios manifestado en carne. Bendito sea el Señor. Mateo 10:32 dice: a cualquiera pues que me confiese o me reconociera delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me negara delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué significa esto acá? Que Jesús está diciendo que todo aquel que le reconozca delante de los hombres, que no se avergüence de dar testimonio de que Jesús es el Señor, de que Jesús es el Salvador, entonces él también como hombre lo va a reconocer delante de la divinidad o delante de su Padre, porque Jesús como hombre tiene Padre. Alabado es el Señor. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 16 dice: ten cuenta de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. Pablo le dice a Timoteo que tenga cuenta de la doctrina, de lo que enseña, porque tiene que permanecer, aleluya, en ello. Porque la doctrina o la palabra de Jesús o el mensaje de Jesús, el confesar a Jesús en público, predicar el evangelio, aleluya, te salva a ti y a los que te oyeren. No hay salvación si no hay un mensaje predicado o hablado. Entonces, ¿qué significa confesar a Jesús como su Señor y Salvador para salvación? Significa que Jesús es Dios en la condición de hombre que vino a salvarnos. Alabado sea el Señor, que Él murió en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Eso es lo que significa, aleluya, confesar a Jesús para salvación. Aleluya. No es que usted repite una oración, repite conmigo: Señor Jesús, te doy gracias, perdona mis pecados. Eso no está en la Biblia, mi estimado. Eso fue un invento, aleluya, del 1800, viene por ahí más o menos la confesión de fe. Bendito sea Dios, que se fue infiltrando, aleluya, en muchos movimientos cristianos protestantes de la época. Confesar a Jesús, repetir una oración, no significa que va a ser salvo. Significa que va a ser salvo cuando tú crees, aleluya, y habla a los demás y permanece en la doctrina que Cristo predicó, aleluya. Tiene que predicar que Jesús es Dios en la condición de hombre, que Jesús es nuestro Salvador y que Jesús volverá de nuevo, aleluya, que Él resucitó para darte vida. Eso es lo que significa, pero no es la persona que lo confiesa. Eres tú que le da testimonio de eso, de que Jesús resucitó. Aleluya. Y que cuando una persona lo cree, pues va a ser salvo. Así que Dios le bendiga, hermano, que espero que este tema le haya gustado y de edificación. Suscríbase, dele me gusta, haga su comentario, compártalo el video. Dios le bendiga y hasta una próxima entrega.